Ya. Em, bueno, bienvenidas y bienvenidos a poder seguir hablando de abuso sexual clerical y abuso sexual en general y de otro tipo de abusos como los abusos económicos. Este es un canal que se dedica 100% a tocar el tema del abuso sexual clerical, el abuso sexual infantil, el abuso sexual adolescente y adulto. Un tema que obviamente no es un tema agradable, pero que es parte de la realidad, sobre todo de la realidad que tenemos en Chile y en Latinoamérica, donde el abuso sexual es una característica que enluta a la mayoría de los países de América Latina. Chile es un país donde la impunidad al abuso sexual desde el punto de vista legal y desde el punto de vista social es bastante alto. En Chile todavía se sigue escuchando frases como, eh, por ejemplo, referido a las mujeres, como ella a lo mejor algo hizo para provocar, eh, oh, muchas gracias por el regalo. Algunas otras personas dicen es que a lo mejor se vestía de cierta manera. En el caso de las personas que han sido abusadas por sacerdotes, generalmente también se usa mucho la frase, quizás qué le hicieron al sacerdote, eh, y siempre hay como un tema de colocar el peso de la culpa, no en el que comete el acto del abuso sexual, sino en aquel que lo vive, aquel que es abusado o abusada sexualmente. Esta característica se da en otros países, no tanto. En Europa no es una frase muy común que se aplique hacia las víctimas de abuso sexual. Recordemos que en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, en Canadá, una persona puede denunciar un abuso sexual, incluso aunque hubiesen pasado muchos años, y la persona que comete el abuso podría sufrir penas de cárcel, aun cuando el delito no se hubiese denunciado en el momento en que ocurrió. Obviamente hay que tener pruebas, hay que pasar por peritajes, etcétera. Pero en Chile no. En Chile, por ejemplo, y en muchos países de América Latina, si una persona, por ejemplo, vive un abuso sexual por parte de un sacerdote, la iglesia puede condenar al sacerdote, después de mucho esfuerzo se puede llegar a un castigo al sacerdote, pero el sistema judicial no permite castigar al abusador o abusadora sexual, porque también hay mujeres que cometen abuso sexual. Entonces, esta situación de no poder meter preso o presa a una persona que viola a otro ser humano es algo que es muy complejo cuando está este tema de la prescripción. Recuerda que en Chile un delito que cumple 5 años no puede ser castigado con penas de cárcel por el tema de la prescripción. Y obviamente toda persona que vive un abuso sexual, generalmente lo más común es que la reestructuración de sus recuerdos va a demorar entre 5 y 20 años. Incluso puede llegar a ser mucho más. Hay personas que han desbloqueado sus recuerdos después de 30, 40 años. Hay personas que se esfuerzan mucho constantemente por tratar de que su cerebro no traiga a colación las situaciones de abuso sexual. Entonces, esta connotación de no poder lograr un castigo penal, junto con el castigo social que vive la persona que es abusada o abusado, más toda la contingencia social que rodea a una persona que sobrevive a un abuso sexual, deja secuelas, ya que es un poco el título de este video, que es cuáles son las secuelas físicas y cuáles son las secuelas psicológicas que una persona puede llegar a experimentar por el hecho de sobrevivir a un abuso sexual, ya sea un abuso sexual infantil, un abuso sexual clerical, que está dentro del contexto religioso, o un abuso que puede ocurrir en la adolescencia o en la adultez. Vamos a partir por lo físico. Generalmente las personas que viven abuso sexual, eh, que es un solo acto, por lo general tiene muchos problemas gastrointestinales, hay problemas de insomnio, y lo coloco en el apartado de lo biológico, porque comienza a tener una falla en la producción de melatonina y características de procesos de ansiedad que le impiden conciliar el sueño. Cuando es un abuso sexual que ocurre en más de una ocasión o es una situación de abuso constante, manipulación, etcétera, que lleva, por ejemplo, más de 3 4 eventos, ya las secuelas, por ejemplo, pueden ser problemas gastrointestinales severos,
prácticamente imposibilidad de poder dormir sin ayuda médica. Y también está generalmente problemas de orden cardíaco. Hay mucho problema cardíaco que se registra en las personas que han sobrevivido a abuso sexual, un poco por el sobreesfuerzo constante del proceso de la aceleración por las crisis de ansiedad. Pero quiero dejar las crisis de ansiedad en el apartado de lo que no es físico. También hay otro tipo de secuelas que es un poco delicado detallar, que tienen que ver con los procesos de deposiciones, tanto orina como la defecación, que generalmente en las personas que sobreviven a abuso sexual hay una alteración. ¿Ya? Es un poco delicado de explicar y la verdad que eh, es difícil explicarlo cuando uno no tiene la posibilidad de retroalimentarse cómo está reaccionando la otra persona que lo está escuchando. Pero hay una evidencia científica clara de que hay un problema en ese ámbito. A ver, dame un segundo. Ahora si nos vamos al apartado del orden psicológico, sí hay muchas más alteraciones que incluso empujan otras características biológicas. Generalmente las personas que sobreviven a abuso sexual tienen lo que se llama crisis de ansiedad. Generalmente tienen un estado depresivo constante y permanente. Por ende se lucha constantemente contra la depresión. Bueno, los carabineros tienen un sistema judicial que les permite tener protección, bonos, seguros y muchas otras cosas más. En esta cuenta estamos hablando de otro tema que a lo mejor para ti puede que no sea un tema rosa, pero para miles de personas sí lo es. ¿Ya? Eh, Así que yo entiendo tu sentir, pero no es el tema de este tipo de directo. ¿Ya? El... Las secuelas de estrés postraumático, ¿cómo que no hay apoyo para ellos? Por favor, tienen hospital, seguro médico, una pensión que es 3 veces mayor a la de cualquier chileno promedio. Tienen el poder judicial que obviamente cualquier cosa que les pase van a tener mucho más protección que un ciudadano común y corriente. Tienen ingresos mucho más altos que un chileno promedio ejerciendo una cantidad de horas similares. Y además, todo el aparato estatal ha salido a condenar todos los ataques que han sufrido ellos. Pero insisto, este no es un directo para hablar sobre política ideológica, es un directo para hablar sobre abuso sexual. De hecho, está puesto en el directo, en el título. A lo mejor quizás pensaste que era otro tipo de directo. Bueno, como mencionaba, las personas que sobreviven a abuso sexual viven múltiples alteraciones y una de ellas muy marcada es los estados de depresión. Generalmente se caen en depresión severa, la cual está inherentemente relacionada con la evasión suicida o la ideación suicida. Son dos características diferentes. La ideación suicida es que frente a un estímulo de estrés, de tristeza, de angustia, la persona comienza a planificar casi de manera inconsciente el cómo suicidarse. Lo planifica, lo rumea, lo piensa y es una idea que está constantemente dándole vuelta en la cabeza y de hecho es un pensamiento agotador en la persona. Lo agota física y mentalmente el estar constantemente pensando cómo hacer para no seguir viviendo. Generalmente esto es porque las secuelas del abuso sexual irrumpen en toda su vida, desde el punto de vista afectivo, económico, social, biológico, etcétera. Y esto hace que no se puede finalmente dejar de pensar en suicidarse. Bueno, hay también eso es la ideación suicida y la evasión suicida es el proceso psicológico, psiquiátrico,
donde la persona frente a un estímulo de estrés, de angustia, de crisis, frente al recuerdo constante de la situación vivida, dame un segundo. La persona lo que hace es buscar no seguir viviendo para salir de la percepción de dolor y de crisis en la que está. ¿Se parecen la ideación y la evasión? Por supuesto que se parecen. Pero la diferencia es que la ideación, entre la planificación y la ejecución, pueden pasar días, meses o años. En cambio, en la evasión suicida, la probabilidad de ejecutar el suicidio es mucho más alta. A veces la ideación empuja a una evasión y a veces es al contrario. La evasión motiva a una ideación suicida. A veces las dos cosas coexisten al mismo tiempo, a veces las dos cosas ocurren muy por separado. Las personas que generalmente tienen ideación suicida generalmente empiezan a hablar del tema. La diferencia es que la evasión suicida, la persona tiende a no hablar de la situación. De hecho, no da muchas señales para que pueda alertar a su entorno de que estuviese con la posibilidad de querer atentar contra su vida. Y eso es lo que a muchas personas de repente los saca de sus estructuras, ver, por ejemplo, cantantes muy importantes, con una gran fama, con un gran cariño del público, que finalmente llegan al suicidio, no habiendo señales para el entorno de que la persona probablemente se podría suicidar. En cambio, en la ideación suicida, generalmente la persona toca el tema, habla de la situación, habla del tema de no vivir, habla de y expresa estar saturado o saturada de vivir, de sufrir, etc. Y eso obviamente le permite a las familias tener una señal de alerta al entorno, a los amigos, a las amigas, incluso al ambiente laboral, si es que está trabajando, o al ambiente educacional, tener la posibilidad de algún tipo de intervención. Lo más tortuoso para una familia, para una pareja, para un hijo, para una hija, es cuando un pariente se suicida y ellos realmente dicen, es que no entiendo cómo, si nunca vi que estuviera triste. La evasión suicida tiene esa característica muy compleja, porque la persona ejecuta el acto del suicidio porque es tal el nivel de estrés, dolor físico y psicológico que finalmente la persona necesita llegar al suicidio lo más pronto posible. Generalmente se planifica poco y eso hace que muchas veces es un suicidio que fracasa. Eh, para bien de tener la oportunidad de que la familia los ayude a no volver a caer en eso. Pero tienen la posibilidad de que a pesar de la poca planificación, puede llegar a tener una buena ejecución, lamentablemente, y la persona finalmente se suicida. Y esos son los suicidios que ocurren y que las personas del entorno dicen que no entienden cómo, que no se lo explican, que no dejó una carta, nada, porque generalmente no avisan ni tampoco dejan mensajes para que entiendan por qué se suicidó. Esa es una de las grandes diferencias entre la evasión suicida y la ideación suicida. Generalmente la persona que está con este tema de constantemente pensar en morir, 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 generalmente deja un mensaje, deja algunas señales, habla del tema, toca el tema con otras personas. Y a veces dejan cartas, documentos, fotos, videos, para decir por qué se suicidó. Tratan de darle un sentido explicativo de por qué tomaron la decisión lamentable de querer morir. ¿Qué ocurre más? ¿La evasión suicida o la ideación suicida? La verdad es que en eso no hay un parámetro muy claro, ya que no todas las personas se atreven a buscar ayuda psiquiátrica, psicológica, y tener el coraje de decir, yo estoy pensando en morir, en que me quiero morir. Generalmente las personas no tocan el tema. ¿Por qué? Porque en el caso de la evasión suicida, no quieren alertar, porque lo que más buscan es que no les impidan llegar a concretar el acto del suicidio.
Por ende, no está la cifra clara, porque generalmente está solamente los hechos de muerte, la ejecución de la muerte. Pero cuando la muerte está ejecutada, tú no tienes la oportunidad de decir, bueno, esto fue por ideación o evasión. A veces hay señales claras de que puede ser por evasión, pero no es tan claro que tampoco hubiese sido por ideación. Entonces no hay una cifra concreta para decir que ocurren más casos por evasión que por ideación. Algunos psiquiatras dicen que ocurre más por ideación. De hecho, el concepto de ideación suicida se ocupa mucho más que el de evasión suicida. De hecho, a veces hay poco relato técnico a nivel de documentación científica sobre el concepto de evasión suicida. A veces se relaciona mucho con eventos psicóticos que llevan al suicidio. Entonces, esta línea divisoria entre evasión e ideación no es algo que está muy relatado, pero sí está documentado que existe el fenómeno. ¿Cuándo, por ejemplo, podría llegar una persona que ha vivido abuso sexual a plantearse el tema, ya sea por evasión o por ideación, de suicidarse? Generalmente es, por ejemplo, en el caso del abuso sexual clerical, cuando la persona que ejecuta el abuso sexual eh, ataca en el entorno social y económico a la persona que ha vivido el abuso, impidiendo que pueda trabajar, impidiendo que pueda estudiar, bloqueándolo económicamente, etcétera, etcétera. Eso puede llevar a una persona generalmente a ejecutar una evasión suicida. El solo acto del abuso sexual, generalmente lo que se gatilla ipso facto es la ideación suicida, estar constantemente pensando que morir es mucho mejor que vivir. ¿Por qué una persona que vive abuso sexual clerical, abuso sexual infantil, adolescente o adulto, podría conectarse rápidamente con la ideación suicida? Porque de una u otra manera no hay una explicación lógica a por qué un ser humano en un ambiente religioso o en un ambiente familiar, por ejemplo, hay una explicación racional de por qué un padre viola a una hija o a un hijo, porque de eso se habla poco. A veces se habla mucho del abuso sexual a la mujer y se omite el abuso sexual a los hombres. De hecho, cuando ocurre el abuso sexual a hombres, generalmente se acusa a la víctima de ser homosexual. Y eso es un concepto que no tiene ninguna relación. Generalmente las personas, los varones violados, eh, no son homosexuales, son heterosexuales. El porcentaje de personas, de varones violados que son homosexuales es muy bajo. Generalmente el abuso sexual, de hecho, es como el premio para el abusador sexual, es haber destruido la estructura sexual de un heterosexual. Es como el mayor premio que tiene en su mente estúpida un abusador sexual. Violar a una persona gay no es algo que reconforta mucho en su estructura perversa a un abusador sexual. Entonces, este castigo social, este relacionar a las personas abusadas como personas, a los varones abusados, como personas que son homosexuales, también es algo que motiva a la depresión, que muchas veces se transforma posteriormente en depresión endógena y que claramente puede llevar a una ideación o una evasión suicida. El gatito malo dice, sientes angustia y eso a veces mezclado con el uso de pastillas es peor. Por supuesto, sí. Generalmente la persona que ha vivido abuso sexual tiene un dolor que es físico y un dolor que también es psicológico. Y el dolor psicológico, independiente de que muchas personas puedan pensar por un tema de cultura que es un dolor imaginario, no lo es. Las crisis de angustia aceleran tanto el músculo cardíaco que finalmente las paredes torácicas duelen. La respiración agitada de una persona que está en crisis, por ejemplo, por haber vivido abuso, por recordar el abuso, por la impotencia de no poder hacer nada contra el abusador o la abusadora, eh, además del sobreesfuerzo del músculo cardíaco, la agitación en la respiración generalmente hace que duela todo el tórax.
Entonces, este como dolor que la gente asocia que es un dolor imaginario, no lo es, porque en lo concreto, en lo biológico, este dolor se traspasa. Y las crisis de angustia finalmente se transforman en un dolor biológico. Entonces, este mito de que el dolor psicológico no se siente, no duele, que es imaginario, es absurdo. Lo mismo pasa también cuando las personas que han vivido abuso sexual, ya sea clerical o infantil o adolescente o adulto, generalmente viven con contracturas musculares, porque el sistema nervioso está tan forzado que manda malas señales a los músculos y generalmente tienen los músculos de las piernas muy contraídos y a veces les duele para caminar, duele las caderas, duele la espalda, duele los brazos y los hombros. A veces las personas no saben por qué, pero tienen toda la piel absolutamente dura, porque están en un constante estado de alerta. Entonces, nuevamente, lo que se supone que es solo un dolor psicológico, finalmente se transforma en un dolor que repercute en lo biológico. Duelen las articulaciones a una persona que ha sobrevivido al abuso sexual. ¿Por qué repito tanto sobrevivir al abuso sexual? Porque de 10 personas abusadas, generalmente 7 siguen viviendo, 3 no van a vivir. En algunos países la estadística es al revés. 3 se matan, lamentablemente llegan al suicidio, y 3 sobreviven. No hay una estadística así como muy clara de si son más los que sobreviven que los que fallecen. Pero sí está súper claro de que no todas las personas, hombres y mujeres, que hubiesen vivido abuso sexual y que, en el fondo la tendencia es, se sabe cuáles, si son más los que están vivos o los que son los que fallecieron o se suicidaron. Eh, Muchas gracias a Gatito Malo. Porque muchas personas se han suicidado y no han contado por el mismo tema de la evasión suicida, por este impulso irrefrenable de ya no querer vivir y buscar por todos los medios no vivir. eh, Obviamente estas personas no dejan ningún mensaje. Y por ende hay muchas familias que no saben por qué se suicidó su hijo, su nieto, su esposo o su esposa. No saben por qué fue. Y claro, no lo saben porque la persona nunca les contó que fue abusada. Y al ser una evasión suicida, la persona no deja mensaje, no avisa. Porque lo que no quiere, como ya mencioné, es no dejar ninguna posibilidad que puedan impedir ejecutar el suicidio. Yo sé que hablar de suicidio, hablar de abuso sexual, no es un tema de moda, no es un tema que a la gente le guste, eh, pero el rumiar, el tener en la cabeza constantemente la idea de que no querer vivir, es algo de lo que hay que hablar como sociedad. De hecho, se piensa que probablemente el pensar en suicidio es una característica muy propia de los habitantes de Chile. Somos personas que pensamos mucho en la muerte, en no querer vivir más. Las razones están un poco en cómo se formó Chile. Chile se formó en base a la explotación, al exterminio de comunidades, etc. Entonces, hay ahí un tema que puede estar como en el fondo como en el ADN de nuestra cultura, de aguantar demasiado y finalmente explotar. Por algo la salud mental en Chile está tan deteriorada y es uno de los cánceres que tiene nuestro país. La tasa de depresión es muy alta para nuestra población, es muy alta. Y además a las personas que tienen depresión se les castiga socialmente. Con la típica frase chilena, no, pero tienes que poner de tu parte. Cuando la persona está haciendo todo lo posible por vivir. Cuando alguien que está con depresión, por evasión suicida, por lo que sea, es una persona que está agotando su energía todo el día. Todo el día. Y aún así no logra entrar en procesos de descanso para poder recuperarse físicamente.
Entonces cuando a una persona que está viviendo eso le dicen, no, pero es que tú tienes que salir adelante, no te puedes caer en esta depresión, están hablando absolutamente todo lo que se podría o se le debería decir a una persona que está viviendo un proceso como este. Las personas que están en depresión por el motivo que sea, son personas que están usando su energía al máximo por tratar de estar bien. Al máximo. O sea, no están en estado de depresión por flojos. No están en estado de depresión por no buscar una solución. Esa gente que dice, no, pero es que yo me echo los problemas al hombro, eso nunca es así. Generalmente esas personas que se echan, entre comillas, los problemas al hombro, generalmente lo que hacen es hacer daño a otras personas inconscientemente muchas veces, y eso les hace sentirse bien, que es algo muy sádico, pero que ocurre mucho. Se compensan neuronal y afectivamente en el hacer daño a otro, y no lo ven como que estuvieran haciendo daño. Y eso los hace, entre comillas, sentirse mejor. Pero la estela que dejan para atrás es muy larga. Entonces, como dice el título del directo que publiqué en Twitter, me pueden seguir en Twitter en la cuenta Iristos. El abuso sexual, clerical, infantil, adolescente o adulto, sí deja secuelas biológicas y sí deja secuelas psicológicas. De hecho, hoy día hemos hablado prácticamente de dos características de abuso sexual en cuanto a depresión, ya sea por la característica de ideación o de evasión, y de las características de estrés postraumático, pero hay muchas otras más. Muchas personas, a raíz del abuso sexual clerical, infantil, sexual, gatillan en, por ejemplo, depresión bipolar, crisis de angustia constante, estados psicóticos y muchas otras características más, los cuales los perjudican en lo económico, en lo racional, etc. Una vez, un saludo para ti, Gatito Malo. Una vez en una discusión con unos sacerdotes con respecto al tema del abuso sexual, ellos decían, pero ¿por qué nosotros nos tendríamos que hacer cargo de cómo la persona se siente? Y nosotros les decíamos, a ver, la persona tiene que financiar las secuelas del abuso sexual. O sea, tiene que pagar el psicólogo al que no debería ir si no hubiese vivido el abuso sexual clerical. Los medicamentos que generalmente hay que tomar, que son carísimos, si uno suma tratar de sobrevivir por 25 años, tomando en cuenta que los 5 primeros años de terapia son extremadamente caros, se necesitarían por persona 128.500.000 pesos por persona. Y eso está muy lejos de lo que en este momento está pagando la Iglesia Católica como reparación. No están llegando ni siquiera al 20% de eso. Entonces, el resto, finalmente, las víctimas, varones y mujeres, lo están pagando con sus propios ingresos, las secuelas por seguir viviendo. O sea, ya tienen el castigo de haber vivido un abuso que no debieron haber vivido, por ningún motivo. O sea, de hecho, ningún ser humano debería vivir un abuso. Y además tienen que ellos hacerse cargo económicamente de algo que no deberían hacerse cargo. Entonces, como un doble castigo social y un doble castigo económico. O sea, cuando una persona, por ejemplo, está en crisis severas, a veces tiene que ir al psiquiatra más de 2 veces al mes. Y todos sabemos que la salud mental en Chile es carísima. Estamos hablando de mínimo 50.000 pesos cada consulta psiquiátrica. Entonces, con 2 crisis que te den al mes fuerte y que requiera trabajar con el psiquiatra la situación, ya te gastaste 100.000 pesos. Hablemos de ansiolíticos, hablemos de ¿cómo se llama? Estabilizadores del ánimo, hablemos de antipsicóticos, etcétera, etcétera, etcétera. Hablemos de medicamentos para poder dormir. Y que algunos de ellos, por ejemplo, como el Digisum, no es barato. No lo es. Y muchas veces tampoco funciona. ¿Por qué? Porque
las secuelas de un abuso sexual son tan fuertes que muchas veces impiden que el cuerpo procese, por ejemplo, el Vigisum. Un saludo para Genicia Itaita. Como tú dices, generalmente cuando hay un tratamiento, hay un psiquiatra de cabecera y un psicólogo que es para hacer el filtro en caso que no sea necesaria la derivación a psiquiatra, porque es algo que se puede trabajar conversando, dialogando. Y a veces, claro, son también 2 sesiones al mes constantes al psicólogo. Y ahí estamos hablando de 25.000 pesos cada consulta. O sea, ya estamos hablando de 50.000 pesos más 100.000 pesos de psiquiatra. Son 150.000 pesos por sentirte mal. Y que no deberías por qué pagarlos. Una vez una víctima de abuso sexual clerical de la región del Biobío, del obispado donde está presidiendo el obispo Chomalí, le ofrecieron que mientras estaba el proceso de litigio por la situación que él vivió, le iban a pagar la consulta al psiquiatra. Y un día el chico fue. No voy a decir el nombre porque no me autorizó a decirlo. Él fue a la consulta y cuando lo iban a atender le dijeron: no te podemos atender porque el obispado no pagó. Puedo decir el obispado, es el obispado del obispo Chomalí, de la diócesis de Concepción. Perdón, de Chillán. Si no me equivoco es Chillán. No pagó. O sea, él fue a la consulta, él necesitaba su hora con el psiquiatra y finalmente lo que ocurrió es que no lo atendieron. Yo entiendo por qué no lo atendieron, porque obviamente no pagaron los honorarios y obviamente no lo podían atender porque estamos hablando de salud privada. Uy, se salió. Pero se me rompió esta cosa. Voy a tener que comprar otro. Pero eso no debería haber pasado. O sea, no. ¿Por qué tuvo que llegar al punto de que la persona, imagínate, lo cruel de tener toda la ilusión de ir al psiquiatra, que te escuche, que te atienda, que te apoye, y que finalmente no ocurre, porque el obispado, una institución que tiene ingresos económicos, simplemente sabiendo que tenías que ir, sabiendo dónde era, cuánto es lo que había que pagar, y que además ellos mismos lo habían ofrecido, simplemente no lo pagaron. Y él no pudo tener su hora al psiquiatra y la necesitaba. Casos como esos han ocurrido bastante, de personas que llegan a las consultas porque el obispado de la región que sea les ofrece que vayan, que ellos van a pagar, no se preocupen, etc. Y no ocurre. Llegan, no los atienden, o cuando tienen que comprarse los medicamentos, no depositan el dinero, no se pueden comprar los medicamentos, etc. Entonces, claro, es que no todas las personas, es que, a ver, la salud mental en Chile, hay personas que reciben medicamentos a través del Estado, pero eso son muy pocas personas. La mayoría, yo diría que el 90% no tiene esa posibilidad de recibir los medicamentos o una atención psiquiátrica por parte del Estado. No hay recursos humanos para eso. Y yo trabajo en una mesa con respecto al autismo y le hemos expuesto al Estado, no es el gobierno en particular, el Estado, porque esto es un tema país. Hoy día gobierna el presidente Boric y anteriormente el presidente Piñera, y esto ha sido lo mismo. Hemos denunciado de que no existe la oferta programática que el Estado cree que existe. Entonces, generalmente esto es consulta privada. Además que atender a una persona que tiene estrés postraumático no es cualquier tipo de psiquiatra que te puede atender. Debe tener ciertas competencias. Porque debe ser una persona que esté preparado para atender a un posible suicida. O sea, no es un caso menor. O sea, se requiere una cierta expertise. Es como cuando la gente dice: tengo un hijo autista, lo voy a llevar al fonoaudiólogo. Pero si no todos los fonoaudiólogos pueden atender a personas con TEA, porque no es parte de su expertise. Lo mismo en psiquiatría y en neurología. No todos los psiquiatras y no todos los neurólogos están preparados para atender a personas que son autistas, porque no es parte de su formación académica. Bueno, el suicidio como tal, el estrés postraumático por abuso sexual, no es algo muy estudiado y que sea una competencia generalizada. ¿Ya? Bueno,
Vamos a dejar el directo hasta acá. Les agradezco mucho a la gente que se interesó y que entró. Este video después va a quedar en el canal Y Listo Juega. Ahí hay una lista de reproducción sobre este tema. Este va a ser el quinto video. Ya los otros 4 están subidos a YouTube en una lista de reproducción. Así que los invito, si es que quieren repasarlos, si los quieren compartir con alguien. Y estoy todos los miércoles para hablar sobre abuso sexual clerical y otro tipo de abusos. Y si algún día necesitan conversar, me pueden escribir por interno. Y les recuerdo también que la Fundación para la Confianza tiene un teléfono. Ustedes pueden entrar a la página web, tiene un teléfono de emergencia. En el caso que alguien necesite una ayuda, ser escuchado, ser escuchada, una orientación, hay un fono ayuda para este tipo de temas. Es la única fundación en Chile que trabaja específicamente en favor de las personas que han vivido abuso sexual clerical, infantil, sexual, perdón, adolescente o adulto. Así que muchas gracias por escuchar, muchas gracias por quedarse a conversar sobre este tema y muchas gracias a la gente que valientemente escribió. Nos vemos el próximo miércoles, también a las 8 de la noche, para seguir hablando sobre abuso sexual. Que estén muy bien, muchas gracias.